Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo, acompañándome un ratito más. Vamos a platicar de perfumitos, de lo que les gusta y a mí me gusta y me llena y me divierte y espero que ustedes también la pasen muy bien. Si no me conoces, mi nombre es Karina, esto es Los Aromas de la Catrina y te invito a que me sigas en mis redes sociales como Los Aromas de la Catrina, tanto en Instagram como en Facebook. Y pues bueno, el día de hoy traemos pues perfumitos nuevos de Sense. Ya saben que él siempre va muy a la vanguardia, trayéndonos siempre cosas muy bonitas. Así que por favor quédense hasta el final del video. Comenzamos. Pues sí, ya saben que aquí nuestros amigos de Zen siempre van muy a la vanguardia con todo lo nuevo. Y la verdad es que si no sabes quién es Sense, es una empresa mexicana que hace perfumes de inspiración. Y la verdad son muy buenos, porque no es que solamente hagan perfumes de inspiración y ya. No, la verdad es que tienen muy buen gusto por los perfumes y la mayoría de los que encuentras en su catálogo son perfumes especiales que están ahí en ese catálogo por algo, o sea, porque tienen algo especial, porque no son perfumes que encuentres en otras casas de inspiración, por eso, porque son perfumes diferentes, elegantes, con muy buen gusto, la verdad, hay que decirlo. La mayoría de los que seguimos esta casa es por eso, porque encontramos cosas que no encontramos en otras casas de inspiración y pues bueno, yo se los traigo por aquí y vamos a comenzar con uno. Les dije que perfumes especiales, así que vámonos con Cartier. ¿Y cuál nos trajo, como no? La Pantera. Perfumazo, ¿eh? Un perfume muy lindo, muy bonito, diferente. Es una rosa afrutada con cuero, pero elegante, de verdad. Es un perfume muy bonito. Ay, sí. Sí. Eh, es una rosa que siempre está ahí presente, pero no es la típica rosa a la que estamos acostumbrados. Este, Tampoco es que sea un perfume señorial, yo les llamo. No es así, pero sí es un perfume muy elegante, diferente, que quien te huela te va a oler distinto. Y ya es un viejito, ¿eh? Este ya es del 2014. Es un chipre floral y es muy bonito, la verdad. Es fresco, pero se empieza a sentir ya cuando empieza a secar, es un poquito con cuero, la verdad se siente muy acuerado, un poquitito ambaroso, hasta un poco amaderado, de repente lo siento yo ahí, pero en la parte de la salida es muy lindo porque se le siente luego la fruta. Se siente un perfume frutal de salida muy lindo, diferente. Tiene frutos secos, tiene ruibarbo también, y eso lo hace también el ruibarbo, le da un verdor muy especial y se combina bien bonito con los frutos secos. Y estos frutos secos también se empiezan a sentir mucho al final del perfume, le empiezan a dar un dulzor muy especial. Tiene fresa también, ¿eh? Tiene anís y bergamota. Sí se siente un poquitito cítrico. El anís también lo hace muy diferente. Es mágico el perfume, la verdad a mí me gustó mucho. Yo no tenía el gusto de conocerlo y por eso me gusta Sense, porque trae este tipo de fragancias que la verdad es que te saldrían muy caras o a lo mejor las puedes comprar ahorita en inspiración y si te gusta pues vas por el original, ¿no? En el corazón trae gardenia, trae rosa, y yo lo siento más rosado el perfume. La gardenia solo como que juega ahí un poquito con los frescores del perfume. Trae ylang también, pera, y la trae en el corazón, cosa rara. No la trae en la salida. Y esto lo hace mucho más bonito el perfume, porque la pera también, lo frutal nunca se va del perfume, pero está con las bases jugando todo el tiempo. Y a mí me dio una buena proyección, me dio una proyección arriba de unas 4 o 5 horas, al 42%. Yo casi todos los pido a esta concentración. Se me hizo un gran perfume, la verdad, también, ¿eh? Trae musgo del roble, almizcle, cuero y pachuli. También este pachuli se empieza a sentir desde que lo sprayas, pero poco. O sea, no es un pachuli, vamos, predominante en el perfume, pero sí se siente ahí como para darle esa fuerza y ese vigor al perfume. Es muy lindo. La verdad, si tienen oportunidad, no se la pierdan. Esta fragancia vale mucho la pena. Si te gustan los perfumes afrutados, amaderados, con cuero, te va a gustar.
Yo creo que les va a gustar y es un perfume diferente, eso sí, ¿eh? No es un perfume frutal con rosa que ya haya olido, no. La verdad es que no. A mí me gustó y pues bueno, se los dejo por aquí. Vámonos con el siguiente perfume, que este es de Mugler y es Alien Goodness. Y la verdad es que me gustó. Yo ahí le traía respeto al perfume de Alien, de hecho no conozco el original, porque sé que trae un jazmín bastante potente y bastante diferente y sé que no es para todos los gustos. Así que me pedí este, que es muy lindo. Oh, y este trae coco y está muy lindo, ¿eh? Trae agua de coco en la salida y se siente muy muy bonito. Es un jazmín con coco, muy avainillado, muy dorado el perfume. Es así, es un perfume de los que te iluminan. Es un perfume muy, muy luminoso. Ahorita muy, muy para la temporada de primavera, verano también. Te hace sentir muy cómoda, el dulzor no es nada exótico, un jazmín exótico que no puedas ocupar o que no puedas sentirte bien con él. No, la verdad es que no, cero invasivo. Es un perfume lindo, ¿eh? Yo creo que es totalmente distinto a un Mugler de los que están muy acostumbradas a las personas que les gustan este tipo de perfumes. Tiene agua de coco que ya les había comentado y también tiene bergamota en la salida. Pero yo le siento una bergamota muy muy bajita. Predominantemente se siente la salida del coco y se siente casi todo el tiempo esas florecitas blancas con el coco muy lindas también. Tiene jazmín y heliotropo. Yo lo sentí poquitito talcado, no es muy talcado, pero sí tiene su porción ahí. Y también la base tiene vainilla de Borbón y cachemira. Yo la cachemira no se la sentí tanto, no lo siento un perfume muy muy amaderadito, la verdad es que no. Yo lo siento mucho más floral, dulce, y frutal, la verdad. Esta es la onda de este perfume. Es muy bonito, ¿eh? Si quieren conocer algo de Mugler y el Alien, se quedaron con ganas de algo así, pues a lo mejor les puede gustar. Si no les gusta el jazmín muy predominante en los perfumes, es muy lindo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Vámonos con el otro. Este es de Maison Martin Margiela y son de los perfumes que les llaman réplicas, ¿no? ¿Y por qué es eso? Según yo, te replican momentos o lugares. Y este se llama Music Festival y es un perfume muy muy diferente, ¿eh? Yo la verdad es que no me gustan por ahí los perfumes muy ahumados ni con tabaco y este lo tiene. Y sí, es como una fiesta musical nocturna. Es un perfume unisex ya les había comentado, de Maison Martin Margiela. Y yo lo siento, yo creo que sí es un perfume unisex, pero lo puedo usar la parte femenina, yo lo usaría. No ahorita, ahorita sí me sofocaría un poco. Para otoño invierno a lo mejor, para días muy fríos y en la noche a lo mejor lo usaría. Se siente luego, tiene mucho incienso, tiene mucho humo el perfume, pero también tiene una manzana roja de salida y se siente frutalito cuando sale. Y aparte, como que esa manzana le va dando todo el dulzor a este perfume, porque al final sí queda un perfume muy, muy ambaroso, amaderado, con mucho, mucho tabaco, mucho humo, es lo que yo percibo en él, pero dulce, pero diferente. Y sí, es como si estuvieras en una fiesta de noche, o así oliendo como que a muchas personas y jóvenes, la verdad. Es que es un perfume joven, no es un perfume que sea serio ni mucho menos, no, es un perfume muy divertido. Tiene cannabis, manzana roja y hojas de violeta. Sí se le siente también bastante el verdor, tanto de la Mary Jane que está por ahí y las hojas de violeta también. Lo hacen muy muy verdoso y eso también va jugando con el humo y lo va bajando mucho, 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 mucho. Entonces no es un perfume invasivo, no, la verdad es que no. Tiene pachuli, incienso y tabaco que ya les había comentado. Sí, el pachuli también se siente luego, es súper impulsado con la Mary Jane que les comento. Y en la base tiene cuero, ciprés y cedro. Por eso les decía que se siente muy, muy amaderado al final.
Es un perfume muy diferente. Replica esto, replica una noche de fiesta, pasándola bien, pero yo sí lo usaría en otoño-invierno. Se me hace un perfume bastante dulcecito como para esta época. Y pues bueno, se los dejo por aquí. Vámonos con el otro, que este sí es Alien Oud Majestics o Majestics, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. También este es otro de los de Mugler. Y pues bueno, este sí, yo creo que si no conozco Alien, ya con este, como que sé más o menos por dónde va la bala. Es un jazmín muy intenso. Esto es para personas que les guste el jazmín en todo su esplendor. Pero es dulce, ¿eh? También trae su porción ahí de dulzor, pero tiene oud. Entonces es un jazmín bastante resinoso, bastante maderoso. Cosa rara, yo se lo puse a un hombre y le sentó muy bien en su piel. Me gustó a él cómo le quedó. A mí no tanto, a mí no me gustó cómo me fijó el perfume, pero a él sí, le quedó muy bien. Tiene azafrán y cardamomo. Y pues bueno, le baja un poquito, el cardamomo le baja un poquito esa potencia al perfume. El azafrán también es bastante fuerte en su salida, se potencia bastante con este jazmín y con estas resinas. Es un perfume fuerte, ¿eh? Es un perfume serio, a mí me parece que es para usarlo arriba de personas de 25, 30 años que les gusta esto, les gusta el jazmín y que aparte les gusta la nota de madera y de resina en los perfumes, porque sí lo hace muy diferente. El corazón tiene jazmín y tiene cachemira, sí se le siente también pues esta parte de la cachemira que lo hace un poquitito como más cremosito, o sea, le baja un poquito la resina del oud y en la base tiene pues madera de oud y ámbar. Entonces, pues se podrán dar cuenta por todo esto que sí, no es un perfume fácil, no es un perfume para comprar a ciegas, ¿no? Es para quien le guste estas notas de jazmín y de resinas y que sean perfumes potentes, este es para ustedes. Y también yo lo siento más para climas un poco templados, fríos, otoñales. No lo siento tampoco ahorita. Yo creo que lo usaría, pero le daría su tiempo en esa época. No tanto ahorita, pero es un perfume lindo, diferente. Y pues bueno, vámonos con el último, que sí ya tiene un ratito que lo sacó Sense, pero yo no había tenido el gusto de conocerlo. Y este es de Kilian. Y este es A Kiss from a Rose. Y es bonito, también. Es diferente, es femenino. Es una rosa verde, muy verde. Pero por ahí decían que se parecía a Roses Grady y no, a mí no me lo parece tanto. Si son rosas verdes, pero esta rosa la siento mucho más madura. También no se me hace que sea un perfume para comprar a ciegas. Es para gente que le gustan las rosas, pero las rosas concentradas, les digo que ya maduras. Está bastante verde. No es un perfume, yo no siento que sea un perfume dulce y a mí me dijeron hace ratito que lo mostré, ay, está muy dulce. Ay, yo no lo sentí tan dulce, pero bueno, a lo mejor hay gente que sí lo siente así. Tiene notas verdes y grosellas negras. Y la grosella negra potencia mucho esta rosa madura. Lo hace un poquitito amargo, de repente yo lo sentí amargo, pero es un perfume muy bonito, es muy femenino. Tiene una muy buena proyección y una buena estela de 4 horas en adelante, pero es para la gente que le gustan las rosas. Y es un perfume también de rosas muy diferente, que no ha salido en otro lugar. No se parece a Roses Grady, yo lo tengo y no me pareció. En el corazón tiene rosa y jazmín. Y sí, este jazmín también potencia mucho a la rosa y lo hace un poquito pues más verde. Yo creo que le da mucho más verdor al perfume. Les digo que yo lo siento muy verde porque aparte trae ciprol y trae almizcle blanco. Entonces es una rosa muy verde. La botellita es roja, pero yo lo siento muy verdecito el perfume. Y con una rosa pues bastante madura. Es bonito, pero bueno, también es para gente que les gustan las rosas en todo su esplendor. Y este es un floral del 2021. Y pues bueno, con este terminamos la reseña. Yo lo disfruté mucho, disfruto mucho estar con ustedes todos. Cada que yo vengo con ustedes me pongo muy contenta y me divierto mucho haciendo esto con ustedes. Muchas gracias por el apoyo que le han seguido dando al canal. De verdad, yo siempre las traigo y los traigo en mi corazón, en mi mente y en mi corazón, de verdad, y no es cliché. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que me sigas y pues bueno, a que compartas para que yo siga trayendo estos videos para ti. Así que muchas gracias, nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.